Hola, en esta segunda parte de Filosofía Matemática Islámica abordaremos algunas aportaciones, sobre todo del álgebra geométrica a la solución de ecuaciones de tercer grado, también de la astronomía, sobre algunas adecuaciones al sistema geocéntrico de Ptolomeo y finalmente anotaciones acerca del centro referencial que ocupaba la matemática entre la filosofía, la teología y la ciencia islámica medieval. La filosofía matemática islámica no solo se manifestó en disputas metafísicas, sino también en logros técnicos que revolucionaron la comprensión estructural del universo. El avance en el sistema de cálculo fue la puerta que abrió el desarrollo de la ciencia en el Islam. El sistema numérico indo-arábigo, con la adición esencial del cero, permitió un sistema numérico lógico y sensato que superó las limitaciones de los números romanos. Sin el cero, era imposible determinar la potencia de 10 asociada a cada dígito, frustrando la complejidad de las operaciones. Esta revolución aritmética se consolidó con la sistematización del álgebra. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, 780-850 DC, es considerado el padre del álgebra por la mayoría de los historiadores modernos. En el año 830 escribió el libro compendioso sobre el cálculo por completamiento y balanceo. Al-Jabr, que significa restauración o completamiento, dio origen a la palabra álgebra. Su trabajo fue el primero en presentar una teoría sistemática y formal para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas, elevando el álgebra a una ciencia independiente. Omar Khayyam, 1048-1131, figura dual de matemático y filósofo, llevó la síntesis de la geometría y el álgebra a su punto culminante. Su principal logro matemático fue la solución de ecuaciones cúbicas mediante la intersección de secciones cónicas. Este método no fue solo un avance técnico, sino un acto filosófico que desafió la distinción estricta griega, vista, por ejemplo, en los elementos de Euclides, entre las operaciones con números y las operaciones con magnitudes geométricas. Khayyam demostró que era posible unificar el álgebra de al-Khwarizmi con la geometría euclidiana, lo que para la filosofía matemática implicaba la unificación práctica de los objetos de estudio. Omar al-Khayyam utiliza la intersección de curvas cónicas para encontrar las raíces de ecuaciones cúbicas. Para ello se requería formalizar la propiedad de la parábola, como se muestra a continuación. Sabemos que la parábola es el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a una recta llamada directriz es igual a la distancia al foco de la parábola. En este caso, la distancia AH es igual a la distancia AC. La distancia AH es igual a AQ más QH. Y QH, a su vez, es igual a la distancia VC, ya que esta distancia VC
es la distancia al foco de la parábola, que es igual a la distancia del vértice a la recta directriz. Y además, CB, este segmento, es un cuarto de NR, porque NR es el lado recto, y sabemos que el lado recto es 4 veces la distancia del vértice al foco de la parábola. Por su parte, AC es la hipotenusa del triángulo rectángulo formado junto con CP y AP. CP es igual a BP menos BC, y es lo mismo que AQ menos un cuarto de NR. Un cuarto de NR es VC, como habíamos visto aquí. Entonces, AP es igual a QB, que es la abscisa del punto A. Sustituyendo estos términos en esta ecuación, obtenemos esta raíz cuadrada, y volviendo a la ecuación original, en amarillo elevamos al cuadrado, sustituimos términos, simplificamos y obtenemos que el cuadrado de la abscisa, que es QB, la abscisa de A, es igual al producto de su ordenada, que es AQ, por el lado recto, que es NR. Omar Al-Khayyam nos muestra que entre dos segmentos dados existen otros dos, tales que los cuatro están en una proporción continua. Este es un lema que empleará para la resolución de ecuaciones cúbicas, y para ello, primero, nos hace comprender la ecuación cúbica más simple, lo cual, a su vez, lo realiza a partir del lema aquí mostrado. Vamos a suponer que los segmentos dados son BA y BC. D es el punto de intersección entre dos parábolas, y por el hecho de pertenecer a la parábola primera, se cumple que el cuadrado de la abscisa, que es BI, que es lo mismo que HD, el cuadrado de la abscisa es igual a la ordenada del punto D, que es DI, pero es equivalente a BH, por el lado recto. El lado recto es NR, que es equivalente a BC. De esta expresión se obtiene que BC es a HD, como BC es a BI, porque HD es BI, y HD es a BH, como BI es ABH. Por el hecho de que el punto D pertenece a la segunda parábola, tenemos que el cuadrado de la ordenada
La ordenada es BH, que es equivalente a DI, cuadrado de DI, es igual al lado recto. El lado recto es BT, que es equivalente a BA, por la abscisa, que es BI. A partir de esta expresión obtenemos que BI es ADI, BI es ADI, como BI es a BH, porque DI es equivalente a BH, y DI es a BA, así que BH es a BA, porque DI es igual a BH. Y finalmente, de las dos expresiones, dos proporciones anteriores, obtenemos que BH es a BA, como BI es a BH, como BC es a BI. Recíprocamente, BA es a BH, como BH es a BI, como BI es a BC. Los segmentos BH y BI son los segmentos buscados. Y estos segmentos BH y BI corresponden a la ordenada y a la abscisa del punto D, que es el punto de intersección de las dos parábolas. Y esos segmentos son los que están entre los dos segmentos BA, el más corto, y BC, el más largo. Y los cuatro forman una proporción continua, como se quería demostrar. Veamos una aplicación del lema anterior a la solución de ecuaciones cúbicas. Comencemos por la ecuación cúbica más simple, x cúbica igual a una constante. Tenemos los segmentos AB y CH que corresponden a los lados rectos de estas dos parábolas. Hay que encontrar dos segmentos, VE y VG, intermedios, tales que se cumpla esta proporción continua, es decir, AB y CH son los extremos de esta proporción. Según vimos en el lema anterior, el punto C, por ser el punto de intersección de ambas parábolas, tenemos que en el caso de la parábola vertical, el cuadrado de la abscisa es igual al producto de la ordenada por el lado recto de la parábola 1. En el caso de la parábola 2, tenemos que la parábola que es horizontal se cumple que el cuadrado de la ordenada es igual al producto de la abscisa por el lado recto de la parábola 2, que es CH. Entonces, de la ecuación 1, elevándola al cuadrado, obtenemos esta expresión y en ella sustituimos BG cuadrada, que es la ecuación 2, y obtenemos esta expresión. Simplificando, tenemos VE cúbica igual a AB cuadrada por CH. Si AB es igual a 1 y CH es la constante C, tendríamos entonces que VE cúbica es la constante C, que en nuestros términos
modernos es x cúbica igual a c. La solución de esta ecuación está representada en el segmento VE, que es la abscisa, es decir, x del punto de intersección entre las dos parábolas. Y a la vez, VE es uno de los dos segmentos buscados entre los segmentos AB y CH para formar una proporción continua. Vamos a mostrar el procedimiento de Al-Khayyam para la resolución de una ecuación que contiene un término al cubo, un término al cuadrado y un término constante. En el lenguaje algebraico de Al-Khayyam se diría un cubo de la cosa más cuadrado de la cosa igual a número. Vamos a suponer que tenemos un cubo igual a una constante c. K es uno de sus lados, de manera que K cúbica es el cubo c, y tengamos un segmento AB al que llamamos A. Prolongando AB hasta un punto I, AB hasta I, lo llamamos H. Completamos el cuadrado B, C, D, I. Este es un cuadrado. Trazamos una hipérbola H con asíntotas BC y BI, son estos ejes, de acuerdo con la proposición 13 del libro 2 de las cónicas de Apolonio, que nos dice que por un punto dado dentro del ángulo formado por dos rectas dadas, puede trazarse una hipérbola tal que esas dos rectas sean sus asíntotas. Estas son las asíntotas BC y BI. Sea la parábola P con vértice A con eje AI y lado recto BC, aunque el lado recto es este, Q1, Q2, es igual al segmento BC. Y se trata de demostrar esta expresión. K al cubo es igual al producto del cuadrado del segmento BG por el segmento AG. Entonces, teniendo la hipérbola H y la parábola P, el punto de intersección entre ambas es el punto E, lo cual implica que dado que pertenece a la parábola, que es una parábola horizontal, se cumple que el cuadrado de su ordenada es igual al producto de su proyección en el eje horizontal por el lado recto de la parábola, que es BC. Y la proyección del punto E sobre el eje horizontal es AG. De esta expresión obtenemos esta igualdad de proporciones. AG sobre EG igual a EG sobre BC. Y por otra parte, este mismo punto de intersección, por pertenecer a la hipérbola, se cumple que el cuadrilátero formado
entre E y B es igual en área o al cuadrilátero formado por D y B, que en este caso es un cuadrado. Por construcción es un cuadrado. Y el cuadrilátero EFGB es igual a dicho cuadrado. Así que de esta expresión obtenemos otra igualdad de proporciones, EG sobre BC igual a BC sobre BG. Combinando ambas proporciones obtenemos esta expresión. AG sobre EG es igual a EG sobre BC, que es la primera proporción. Y esto es igual a BC sobre BG. Así que elevando al cuadrado BG y BC, que es este último término de esta proporción, pero invertido, obtenemos AG cuadrada sobre EG, que es el primer término invertido, y a su vez EG cuadrada por esta expresión es igual a este producto. Lo sustituimos aquí, mantenemos AG cuadrada, simplificando obtenemos BC sobre AG. Ahora relacionamos el primero y el último términos para obtener esta expresión. BC cúbica igual al cuadrado de BG por AG. AG es igual a BG más AB. BG más AB es igual a AG. Lo sustituimos aquí y obtenemos esta expresión, BG cúbica más AB por el cuadrado de BG, que es igual a BG cúbica más el número A, que es AB, por el cuadrado de BG. Por lo tanto, el cubo que habíamos planteado inicialmente, cuyo lado es K, corresponde a BC al cubo, y como resultado tenemos que es igual al cubo de BG más el cuadrado de BG por la constante A, y todo ello igual a la constante C. Entonces, la raíz de esta ecuación es el segmento BG, que es la solución de la ecuación. Obsérvese que la clave de esta demostración es el hecho de que la magnitud del lado recto de la parábola es igual a la ordenada del punto D, que es distinto al punto de intersección E. Y esto permite relacionar los puntos E y D para identificar la raíz GB de la ecuación. Mostremos cómo Al-Khayyam resolvía una ecuación cúbica que consta de un término al cubo, digamos x cúbica más x cuadrada más x igual a una constante. Para ello utilizaba la intersección entre un círculo y una hipérbola.
Estos son los parámetros iniciales, un segmento BE, que es igual a la raíz cuadrada de un número B. Estos dos segmentos, BC y BE, que son perpendiculares, como se puede observar en esta gráfica, BC y BE. Y el cuadrado del segmento BE por el segmento BC es igual a esa constante C. Y el segmento BC es igual a C sobre B. Entonces, llamamos el segmento BD A, que es la prolongación de BC. Trazamos un semicírculo de diámetro DC y una hipérbola que pasa por el punto C y que tiene como asíntotas BE verticalmente y EK horizontalmente. Entonces esta hipérbola corta a la circunferencia en el punto G también. En G y en C se cortan. Se construye luego este rectángulo BCKE y vemos que el segmento GI es perpendicular a EK, GI perpendicular a EK y GA es perpendicular a EA. EA perpendicular a EA. Y formamos dos cuadriláteros que son equivalentes. El cuadrilátero formado por los vértices G y E y el cuadrilátero formado por los vértices BK son iguales. Entonces, por semejanza de triángulos, tomando el triángulo AEK en azul, el triángulo GLC en verde, el triángulo BEI en morado, obtenemos que las proporciones entre los catetos de los triángulos correspondientemente son iguales, es decir, el cateto vertical en el triángulo azul es al cateto horizontal, como en el triángulo verde lo es GL sobre LC, y como en el triángulo morado lo es BE sobre EI. El segmento BI es equivalente al segmento BL. Tomando la segunda y la cuarta proporciones, obtenemos GL sobre LC igual a EB sobre BL. Elevamos al cuadrado y obtenemos esta expresión. Pero GL cuadrada sobre LC cuadrada es igual a DL sobre LC, porque GL cuadrada es igual a LC por DL debido a la potencia de un punto. Esta propiedad nos dice que, dado un punto al interior de una circunferencia, el producto de los segmentos que parten de ese punto hacia la circunferencia siempre es constante. De esta manera, el segmento desde L a D multiplicado por el segmento desde L hasta C es siempre constante y por lo tanto es igual al producto del segmento LG con el segmento construido desde L
hacia el punto opuesto a G. De manera que GL multiplicado por sí mismo es igual a LC, que es este segmento por DL. Así que GL cuadrada sobre LC cuadrada es igual a DL sobre LC, pero GL cuadrada sobre LC cuadrada es EB cuadrada sobre BL cuadrada, así que podemos reemplazarla aquí. Y esta expresión podemos ponerla de este modo. Y además, por la gráfica, podemos observar que el segmento DL es igual a la suma de los segmentos BE y BD. DL es igual a BL más BD. Entonces, tomando el término en verde y sustituyendo DL, obtenemos esta expresión y reemplazamos el término BD, que es A. Aquí está A en la expresión. Así que si tomamos la expresión en verde, la escribimos con su resultado, añadimos este término, el producto del cuadrado de EB por BL, que corresponde a la constante B por BL, ya que por hipótesis EB al cuadrado es igual al número B. Así que el cubo, que está representado por la constante C, es igual a BL cúbica más ABL cuadrada más BL. Por lo tanto, la solución de esta ecuación es el segmento BL, lo cual en términos modernos sería equivalente a la expresión x cúbica más ax cuadrada más bx igual a c. Generate by AI. La ecuación resuelta BL cúbica más a por BL cuadrada más b por BL igual a c tiene su representación en términos de cuerpos geométricos, como se observa en esta ilustración. La primera figura anaranjada es un cubo cuyo lado es BL. La segunda es un prisma con superficie BL cuadrada y altura A. La tercera es un prisma con base B y altura BL. La suma de las tres figuras de los tres volúmenes equivale al cubo C y también equivale a la expresión original que se construyó, igual al producto del lado BE al cuadrado por la altura, que sería la distancia BC. Al-Khayyam clasificó las ecuaciones cúbicas esencialmente en dos categorías. 1. Ecuaciones cúbicas incompletas, simples. Estas formas son más sencillas porque carecen de dos de los términos, el término cuadrático y el término lineal, o se reducen a formas ya conocidas, lineales o cuadráticas. Las formas más representativas de ecuaciones cúbicas incompletas son las que pueden resolverse extrayendo raíces cúbicas directamente o factorizando. 2. Ecuaciones cúbicas completas, complejas. Estas formas son aquellas que contienen todos los términos posibles, cubo, cuadrado, raíz y número, o al menos el término cuadrático y el lineal, y no se pueden reducir a una ecuación de menor grado. En el procedimiento geométrico algebraico de Al-Khayyam, estas formas requieren el uso del método de intersección de cónicas para su resolución.
Las siguientes ecuaciones cúbicas se pueden resolver con ayuda de las cónicas. Ecuaciones trinomias. Y ecuaciones cuadrinomias. Omar Al-Khayyam aplicó la geometría, específicamente la intersección de cónicas, para resolver ecuaciones cúbicas. Filosóficamente, esto reforzaba la idea de que las verdades algebraicas abstractas, el álgebra, podían anclarse y validarse en la realidad geométrica concreta, la geometría. Su lenguaje filosófico y matemático estaba imbuido del principio aristotélico de homogeneidad, donde las magnitudes, longitudes, áreas, volúmenes, no podían sumarse si no eran de la misma dimensión. Mientras que las matemáticas le daban certeza sobre el mundo físico, la poesía, sus célebres Rubaiyat, le sirvió como medio para explorar la incertidumbre y la naturaleza efímera de la existencia humana. La relación más interesante es el contraste entre la precisión de su trabajo matemático y la ambigüedad y el misterio de su poesía. Al-Khayyam era capaz de medir y calcular la curvatura de la Tierra y la longitud del año con asombrosa precisión, demostrando un cosmos ordenado, pero al mismo tiempo, su poesía lamentaba la naturaleza caótica e incomprensible del destino humano. Matemáticamente, aceptaba el infinito potencial, la posibilidad de que un proceso continúe eternamente, pero su poesía se enfocaba en la finitud de la vida humana. Esta tensión entre lo ilimitado y lo limitado forma el núcleo de su pensamiento. Filosóficamente, sus cuartetas expresan un profundo escepticismo ante las promesas religiosas y la metafísica abstracta de su época. La poesía de Al-Khayyam aborda la fugacidad del tiempo, la inevitabilidad de la muerte y la falta de respuestas definitivas sobre el más allá, temas centrales de la filosofía existencial. Su invitación a disfrutar del momento presente, el vino, la amistad, es una respuesta práctica y filosófica a la falta de certeza sobre el futuro y el destino, fatalismo. En esencia, la filosofía de Al-Khayyam se manifestó en dos reinos: la certeza racional a través de las matemáticas y la incertidumbre emocional a través de la poesía, siendo la filosofía el puente que intentó dar sentido a ambos extremos. La precisión matemática islámica se utilizó para refinar y, en algunos casos, corregir significativamente los modelos astronómicos griegos. Matemáticos y astrónomos, utilizando la nueva trigonometría, incluyendo la función seno, transmitida por los árabes a Europa, y los avances en el cálculo, lograron cálculos fundamentales. Por ejemplo, Al-Biruni calculó la circunferencia de la Tierra y postuló su rotación axial, mientras que Muhammad al-Batani calculó tablas exactas de seno, tangente y cotangente, y corrigió las observaciones de Ptolomeo sobre el movimiento de los planetas. Filosóficamente, estas correcciones se tradujeron en una simplificación estructural del cosmos. Los astrónomos musulmanes modificaron el sistema alejandrino al eliminar las 8 esferas intermedias postuladas por Ptolomeo para comunicar el movimiento diurno, concibiendo en su lugar un solo cielo sin estrellas que arrastraba a todos los demás. Este rigor condujo a modelos de gran sofisticación, como el de Insatir al-Mubakit, cuyo trabajo sobre movimientos celestes, 1375, muestra un gran parecido con el modelo heliocéntrico de Copérnico siglos después. La astronomía islámica contribuyó de manera significativa al conocimiento científico mundial, especialmente durante el período posclásico. Entre sus principales contribuciones se incluyen observatorios. Los astrónomos islámicos construyeron observatorios avanzados, como el Observatorio de Maraga, fundado, en el siglo XIII, en Maraga bajo el patrocinio del Ilkhanulagu y dirigido por Nasir al-Din al-Teusi, fallecido en 1274,
uno de los mejores eruditos de su época y matemático, que creó el famoso par de Teuci al atacar la astronomía ptolemaica en el siglo XIII y el observatorio de Ulugh Beg en el siglo XV. Estos centros facilitaron observaciones astronómicas precisas y atrajeron a eruditos de todas las regiones. Los astrónomos islámicos desarrollaron y mejoraron diversos instrumentos astronómicos, como astrolabios, cuadrantes y globos celestes, que se utilizaban para la navegación, la medición del tiempo y los cálculos astronómicos. Las tablas astronómicas y los manuales conocidos como Sige Ulugh Beg, Sige Gurgan o Sige Hadde-Sulani se encuentran entre los mejores manuales astronómicos de la tradición ptolemaica y fueron traducidos al francés a mediados del siglo XIX. La astronomía islámica sintetizó los conocimientos de las tradiciones griega, sánscrita, siríaca y pahlavi, añadiendo nuevas ideas y correcciones a obras anteriores, como los modelos ptolemaicos. Los diagramas analíticos que se encuentran en los manuscritos árabes pueden encontrarse en los escritos del astrónomo europeo Copérnico, fallecido en 1543. Contribuciones como el par de Teuci, de Nasir al-Din al-Teuci, desafiaron la astronomía ptolemaica y sentaron las bases para desarrollos posteriores en la astronomía matemática. Los astrónomos islámicos facilitaron los intercambios científicos interculturales, en particular a través de las rutas de la seda, que conectaban Asia Oriental, Asia Central, el mundo islámico y Europa. Por ejemplo, los astrónomos persas colaboraron con eruditos chinos, influyendo en la astronomía china y creando la Oficina Astronómica Islámica bajo el mandato de Kublai Khan. El Almagesto es el tratado astronómico de Ptolomeo. En griego, Mathematique Syntaxis. Su título castellano, Almagesto, proviene del árabe al-Magisti. El objetivo del modelo ptolemaico era predecir posiciones planetarias con precisión matemática, mientras que el modelo de al-Tusi igualmente buscaba predecir posiciones con precisión matemática, pero respetando la física aristotélica. La física de Aristóteles respecto al movimiento es intuitiva y cualitativa y está basada en la observación directa y el sentido común, a diferencia de la física moderna que es matemática y experimental. Aristóteles no contaba con los elementos matemáticos con los que cuenta la física moderna. La teoría aristotélica se fundamenta en una división cosmológica fundamental. El mundo sublunar, que es el mundo terrestre, y el mundo supralunar, el mundo celeste. Las leyes del movimiento son diferentes para cada mundo. El movimiento en el mundo sublunar está sujeto a la pesadez y a la liviandad de los cuerpos. Así, los objetos caen a una velocidad proporcional a su peso, de modo que los objetos más pesados caerían más rápido, según Aristóteles. Hoy sabemos que la velocidad con la que cae un cuerpo desde una altura determinada no depende de su masa, sino únicamente de la aceleración de la gravedad y de la altura desde la cual cae dicho cuerpo. Por lo que se refiere al movimiento en el mundo supralunar, el mundo celeste, el mundo de la perfección y la eternidad está compuesto por un quinto elemento, es decir, aparte del aire, del agua, de la tierra y del fuego, el éter, también llamado quinta esencia. Los cuerpos celestes, los planetas, las estrellas, no tienen peso ni levedad, son divinos e inmutables. El único movimiento digno de la perfección divina es el movimiento circular, pues no tiene principio ni fin. Es un movimiento eterno y uniforme, es decir, siempre a la misma velocidad. La comparación entre el par de Tusi, creado por Nasir al-Din al-Tusi en el siglo XIII,
y el modelo astronómico ptolemaico, siglo II, se centra fundamentalmente en una crítica física y matemática a la coherencia del movimiento planetario. Al-Tusi no intentó derribar el geocentrismo de Ptolomeo, sino reformarlo para salvar los principios aristotélicos que Ptolomeo había violado. El modelo ptolemaico utiliza el ecuante, un punto imaginario céntrico desde el cual el movimiento parece uniforme. En cambio, el par de Tusi es una combinación de dos círculos que genera un movimiento lineal oscilatorio. Para entender la solución de Al-Tusi, primero hay que considerar el problema que encontraba en el modelo de Ptolomeo. Los astrónomos antiguos, como hemos dicho desde Aristóteles, sostenían que los cuerpos celestes debían moverse en círculos perfectos y con velocidad uniforme. Sin embargo, las observaciones mostraban anomalías. Por ejemplo, el Sol no recorría el zodiaco a velocidad constante, las estaciones tenían duraciones desiguales, los planetas mostraban movimientos retrógrados, es decir, parecía que retrocedían en el cielo. Estas irregularidades contradecían la idea de uniformidad y exigían un ajuste matemático. El modelo ptolemaico, que propone que la Tierra es el centro del universo y que el Sol, la Luna y los planetas giran a su alrededor, también se moverían siguiendo órbitas llamadas epiciclos, los cuales, a su vez, girarían sobre órbitas circulares más grandes llamadas deferentes. Sin embargo, para reproducir los movimientos no uniformes observados de los planetas, Ptolomeo adoptó dos dispositivos puramente geométricos además del epiciclo. En primer lugar, situó los deferentes en el centro con respecto a la Tierra. En segundo lugar, hizo la ingeniosa suposición de que el movimiento de los cuerpos celestes no era uniforme alrededor de la Tierra ni alrededor de los centros de sus deferentes, sino alrededor de un punto llamado ecuante que se encontraba opuesto a la Tierra desde el centro deferente y a la misma distancia. Los deferentes excéntricos y los ecuantes representaban muy bien las diferentes velocidades con las que se veía que los planetas se movían por el cielo, pero para algunas mentes resultaban filosóficamente ofensivos. Para Al-Tusi, el modelo de Ptolomeo violaba el principio sagrado de la astronomía antigua, el movimiento circular uniforme. Físicamente era imposible imaginar una esfera sólida celeste girando uniformemente alrededor de un punto que no fuera su centro. Para Al-Tusi y la escuela de Maraga, el ecuante era una trampa matemática que no correspondía a la realidad física. El ecuante resultaba objetable para los filósofos que consideraban las esferas planetarias como objetos físicos reales, donde cada esfera impulsada por la que se encontraba fuera de ella y la más externa era impulsada por el motor primario, equivalente al primer motor aristotélico. Además, el ecuante violaba la noción filosófica de que los cuerpos celestes debían moverse mediante un sistema de círculos perfectos, cada uno de los cuales giraba con una velocidad angular uniforme alrededor de su centro. Para algunos puristas, incluso los deferentes excéntricos de Ptolomeo, que alejaban la Tierra del centro de las cosas, eran filosóficamente insatisfactorios. El modelo ptolemaico exhibe un movimiento circular no uniforme, físicamente inconsistente para la época. El planeta se acerca y aleja variando su velocidad angular respecto al centro. El modelo de Al-Tusi es una combinación de movimientos circulares perfectamente uniformes. El par de Tusi hace que el centro del epiciclo oscile, simulando el efecto del ecuante sin violar la uniformidad. La solución al problema ptolemaico fue el llamado par de Tusi, un dispositivo geométrico
inventado por Nasir al-Din al-Tusi para eliminar el ecuante y producir el mismo efecto de variación de velocidad, pero utilizando únicamente movimientos circulares uniformes. El par de Tusi consiste en dos círculos, un círculo grande y un círculo pequeño con un radio igual a la mitad del radio del círculo grande. El círculo pequeño gira dentro del grande. Si el círculo pequeño gira a una velocidad angular doble que la del grande y en dirección opuesta, un punto situado en el borde del círculo pequeño trazará una línea recta perfecta a lo largo del diámetro del círculo grande. El modelo ptolemaico introduce complejidad angular arbitraria, mientras que el de Al-Tusi introduce la idea revolucionaria de generar movimiento lineal a partir de movimiento circular. La comparación histórica más fascinante es que Nicolás Copérnico, siglos más tarde, utilizó un mecanismo idéntico al par de Usi en su obra De Revolutionibus Orbium Caelesium para resolver problemas similares en su modelo heliocéntrico, aunque sin citar a Al-Tusi. El conflicto intelectual cumbre de la filosofía islámica medieval se cristalizó en la disputa entre Al-Ghazali y los falasifa, especialmente Avicena y Averroes. Al-Ghazali, en su obra La incoherencia de los filósofos, atacó directamente la metafísica aviceniana, criticando el uso sin control de la razón en la especulación teológica. Sin embargo, Al-Ghazali hizo una distinción crucial que garantizó la supervivencia de la ciencia matemática aplicada. Él no tuvo objeciones contra la aplicación del método científico y la razón a las matemáticas y la astronomía. Este es un punto de quiebre epistemológico fundamental. Mientras que las pruebas puramente racionales de Dios o la eternidad del mundo, como las de la metafísica aviceniana, eran consideradas aborrecibles porque socavaban la verdad islámica, la aplicación matemática rigurosa a la observación, como el cálculo de la circunferencia de la Tierra, las correcciones astronómicas o el desarrollo de la trigonometría, era considerada útil y no amenazante para la fe. La aceptación continua de las matemáticas, incluso por los teólogos más conservadores, explica por qué la ciencia islámica mantuvo su vigor y productividad por siglos después de que la alta falsafa fuera marginada en el este islámico. El estatus privilegiado de la razón matemática garantizó la continuidad de la ciencia islámica hasta bien entrado el medievo tardío.